Hoy vamos a ver la materia Seminario de Reyes Nalal, en donde vamos a ver el tema que es almacenamiento de datos. En los almacenamientos de datos tenemos la organización de los discos duros, donde nos dice que la unidad básica de almacenamiento de información es el disco duro y su capacidad está en constante incremento. Las computadoras y los discos se comunican entre sí mediante un bus que permite controlar el dispositivo y transmitir datos de lectura o escritura. Tenemos las principales tecnologías existentes, que son el IDE, también llamada PATA, SATA y CSSI. Los discos con MBR tienen una tabla que indica en el lugar del disco donde se encuentran las particiones. Los discos con GPT se empezaron a utilizar en Windows Server en el 2003, SPI 1 y están recomendadas para discos con un tamaño superior a 2 TB o para equipos basados en Titanium. La organización de los discos duros. En los discos duros tenemos las particiones. Estas hacen que un disco duro o una parte de él pueda ser utilizado como medio de almacenamiento. También se les pueden denominar volúmenes. Las particiones son de dos tipos: particiones primarias, secundarias o extendidas. Las particiones primarias son conocidas por la BIOS de la computadora como capaces de iniciar el sistema operativo desde ellas. Y las particiones secundarias o extendidas se formulan en el área del disco duro que no tienen particiones primarias y que están continuas. También tenemos las unidades lógicas, que nos dicen que puede haber un número ilimitado de unidades lógicas en un disco, que son partes más pequeñas de la partición. Un volumen, que es una parte de un disco físico que funciona igual que una unidad separada. Es equivalente a las particiones primarias de versiones anteriores. El espacio libre de almacenamiento, y con este se designa el espacio del disco duro que no pertenece a ninguna partición o volumen y puede utilizarse para crearlos. Ahora tenemos los sistemas de archivo. Nos dice que es posible escoger entre 3 sistemas distintos para que un disco duro se utilice con el programa de Windows Server 2008. Entre ellos está el FAT, que puede acceder a este sistema de archivos desde MS2, y todas las versiones de Windows permiten trabajar en particiones menores de 2 GB y no soporta dominios. Tenemos el FAT32, en el que se puede acceder a este sistema de archivos desde Windows 95, OSR2, Windows 98, Windows 2000, Windows XP y Windows Server 2003. Permite trabajar con particiones mayores de 2 GB. El tamaño máximo de un archivo es de 4 GB. Los volúmenes pueden llegar hasta 2 TB. En Windows 2000 solo hasta 32 GB y no soporta dominios. Y tenemos el TFS, que es el sistema desarrollado para Windows NT4, que permite nombres de archivos de hasta 256 caracteres, ordenación de directorios, atributos de acceso a archivos, reparto de unidades de varios discos duros, reflexión de discos duros, registro de actividades. También contamos con las cuotas de discos, que permiten controlar el uso del espacio de los discos de los volúmenes. Tenemos también los sistemas de archivo distribuidos, los DFS. En ese encontramos el RAID, que es una combinación de varios discos duros para formar una unidad lógica en la que se almacenan datos de forma redundante. Tenemos el RAID 0, el RAID 1, el RAID 5, el RAID 10, y vamos a hablar del RAID 0, que nos dice que es imparidad y proporciona un mejor rendimiento y almacenamiento adicional, que no tiene tolerancia o fallas de disco o fallas de errores de disco. Sus ventajas son fácil de implementar y poca pérdida de espacio, depende de la configuración, y también tiene un alto rendimiento. Su desventaja es que no es un RAID 100%, ya que no provee sistemas de recuperación de errores o tolerancia de fallos. Un error en un disco y muere el arreglo completo. Luego tenemos el RAID 1, que es copias espejadas, 2 discos como mínimo sin paridad. Proporciona tolerancia a fallos de los errores de disco y fallo único de disco. Sus ventajas es que es 100% tolerante a fallos y sí
falla un disco, queda disponible otro sin pausas en el sistema. Tiene una alta disponibilidad del sistema igual que el anterior. Si falla un disco, quedará disponible el otro. Sus desventajas es que es un sistema costoso y la capacidad de almacenamiento reducida. Se pierde un disco completo. Puede ser un poco lento en ciertas actividades que se estén realizando. El RAID 5 posee la más alta tasa de lectura de datos, una tasa media de escritura de datos, además excelentes tasas de transferencias de datos. Sus ventajas es rápido y seguro, y sus desventajas es que pierde la capacidad de un disco, pero se necesitan al menos 3 discos. Bueno, luego tenemos el RAID 10 o conjunto de RAID 1 más 0. Este proporciona tolerancia a fallos y mejora en el rendimiento, pero aumenta la complejidad. Su ventaja es que tiene un rendimiento similar al RAID 0 y puede tolerar el fallo de varias unidades de disco. La desventaja que es muy costoso, mucho más que los anteriores para poderlo utilizar. Por último tenemos los discos básicos y dinámicos. En Windows Server 2008 soporta dos tipos de discos, uno que es el básico y otro que es el dinámico. Ambos pueden existir en un mismo sistema, un mismo volumen formado por uno o más discos físicos. Debe utilizar únicamente alguno de ellos. El disco físico contiene particiones primarias, que son aquellas que son reconocidas por la BIOS de la computadora como capaces de iniciar el sistema operativo desde ella, ya que dispone de un sector de arranque, particiones extendidas o dispositivos lógicos. Las particiones y las unidades lógicas de los discos básicos se conocen como volúmenes básicos. Y luego tenemos el disco dinámico, que es un disco físico que contiene volúmenes dinámicos creados por Windows Server. Un volumen dinámico es una parte de un disco físico que funciona igual que una unidad. Separa. Y con esto terminamos nuestra presentación. Espero que haya sido entendible este tema. Les agradezco mucho. Buenas noches. Hasta luego.